Ahora que hemos examinado la primera y segunda visión de Juan, vayamos a su visión del castigo de la gran ramera en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, hasta el capítulo 21, versículo 8. Esta visión toma lugar en el desierto. De acuerdo a Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, toda esta visión se enfoca en el castigo de la gran ramera, incluyendo el regreso de Cristo, en la batalla final en donde las fuerzas de maldad son completamente derrotadas, el reinado de los que son fieles a Cristo y la final renovación de los cielos y la tierra. Juan designó esta sección para llamar la atención de su audiencia a las bendiciones finales de aquellos que fueron fieles a Cristo y para las maldiciones finales que caerían sobre aquellos que no lo fueron. Este doble enfoque debió inspirar a sus lectores a buscar las bendiciones de Dios y a evitar su juicio. Hay dos pequeñas series de visiones dentro de la visión del castigo de la gran ramera. La primera trata con el juicio de Dios sobre Babilonia, y la segunda se enfoca en el reinado de los santos. Observaremos estas dos series comenzando con el juicio de Babilonia en Apocalipsis capítulo 17, versículo 1, al capítulo 19, versículo 21. Como las visiones de Juan sobre los sellos, trompetas, historias y copas, sus visiones relacionadas con el juicio de Babilonia también recapitulan la historia de la Iglesia. En Apocalipsis capítulo 17, versículos 1 al 6, la ciudad de Babilonia es presentada como una ramera. Ella viste ropas atractivas y es adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Su apariencia y prostitución son un símbolo de todos los placeres ilícitos que seducen al pueblo de Dios a alejarse de la verdadera adoración y de la vida fiel. Pero, significativamente, ella aparece en el desierto, lo que implica que no puede cumplir con su ofrecimiento de lujo y placer. Y para confirmar este hecho, ella sostiene una copa llena con cosas abominables y la inmundicia de su fornicación. La ramera también se sienta sobre una bestia escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Esta es la bestia del mar descrita en Apocalipsis capítulo 13. Está cubierta de nombres blasfemos, simbolizando su propia maldad y la idolatría de aquellos que le siguen. El significado de las imágenes de la ramera y de la bestia son entonces reveladas en el resto de la serie. Como las series anteriores de los sellos, trompetas, historias y copas, la estructura de esta serie presenta 6 mensajes de juicio y lamento, seguidas de un interludio. Pero en lugar de un séptimo mensaje que describe la batalla final entre Cristo y sus enemigos, esta serie termina con una visión de la batalla misma. El primer mensaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 17, versículos 7 al 18. Interpreta los detalles de la visión de la ramera y de la bestia. Podemos resumir este mensaje diciendo que Dios destruirá completamente a cada uno y a cada cosa que se lo oponga. El segundo mensaje en Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 al 3, declara la total derrota de Babilonia y todas las naciones, reyes y comerciantes que ha seducido. El tercer mensaje, registrado en Apocalipsis capítulo 18, versículos 4 al 8, llama al pueblo de Dios a rechazar a Babilonia y a separarse de su inmoralidad. Y el cuarto mensaje, reportado en Apocalipsis capítulo 18, versículos 9 al 20, contiene 3 lamentos de los reyes, comerciantes y marineros que habían adorado a la bestia y se beneficiaron del lujo de Babilonia. Tristemente, estos lamentos no inspiraron arrepentimiento y fidelidad a Cristo. En cambio, los reyes, comerciantes y marineros añoraron con nostalgia la anterior prosperidad de Babilonia. En cada uno de estos mensajes, Babilonia representa cada nación y cada organización que se opone al gobierno de Cristo. Los mensajes animan a los seguidores de Cristo proclamando que el Señor destruirá a todos sus enemigos y que los malvados llorarán la pérdida de placeres pecaminosos. Pero los mensajes también advierten a la Iglesia a no cometer estos mismos pecados, para que no caigamos bajo el mismo juicio. Pienso que la idolatría y la inmoralidad son atractivos para los no creyentes y para los creyentes también. Es muy simple, es el fruto prohibido, es lo que yo quiero. Tal vez hay algo que se supone que no debo tener, pero hay algo dentro de nosotros que dice, tómalo de todas maneras. Es más, frecuentemente se siente bien. La inmoralidad se siente bien, sacia algo en el momento, pero ese es el punto. Algo que sacia el momento no necesariamente es duradero, noble, un valor santo que debe tenerse,
y por eso debemos caminar en fe para decir lo que la Biblia llama idolatría, lo que la Biblia llama inmoralidad, y yo voy a aceptar esas definiciones, aunque en el momento no se sienta bien, sé que tiene un valor duradero, y nos muestra una vez más la manera en la que Dios quiere que vivamos. El quinto mensaje en el juicio de Babilonia aparece en Apocalipsis capítulo 18, versículos 21 al 24, y pronuncia la completa y permanente destrucción de Babilonia. El sexto mensaje en esta serie es registrado en Apocalipsis en el capítulo 19, versículos 1 al 8, y contiene la exuberante alabanza del pueblo de Dios en los cielos. En respuesta al juicio contra Babilonia, el pueblo fiel de Dios lo adora a Él. Y su alabanza continúa a medida que reconocen que el juicio contra Babilonia ha despejado el camino para la boda entre el Cordero que es Cristo y su esposa, la Iglesia. A continuación, un interludio interrumpe el mensaje en Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10. En este interludio, se le ordena a Juan que escriba una bendición para todos aquellos que participan en la cena de la boda del Cordero. Finalmente, esta serie de visiones concluye con la batalla final entre Dios y sus enemigos, registrada en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 21. Cristo aparece como el guerrero divino y hace la guerra contra todos los enemigos de Dios. Estos enemigos son dirigidos por la bestia y el falso profeta, quienes son respectivamente la bestia del mar y la bestia de la tierra de Apocalipsis capítulo 13. Y no hay competencia. La bestia y el falso profeta son derrotados para siempre. Escuchemos cómo Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 describe su caída. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La batalla final concluye todas las guerras que Dios libró por su pueblo y completa la victoria que Cristo ganó en la cruz. Ahora que hemos explorado el juicio sobre Babilonia, examinemos la serie que trata con el reinado de los santos en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al capítulo 21, versículo 8. Esta serie sobre el reinado de los santos incluye 3 partes comenzando con los 1000 años de reinado de los santos, comúnmente llamado el milenio, en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 10. En esta sección, Juan vio un ángel que descendió del cielo y se unió al dragón, quien es Satanás. Juan vio que por los siguientes 1000 años, Satanás permanecería atado mientras los fieles mártires cristianos vienen a la vida y reinan con Cristo. Juan también vio que después de los 1000 años, Satanás será liberado para reunir a las naciones para la batalla final contra Dios, como se describe en Apocalipsis capítulo 19. Al final de esta batalla, todos los enemigos de Dios serán permanentemente destruidos. Aún Satanás mismo será lanzado al lago de fuego y azufre para siempre. La mayoría de los intérpretes reconocen que, como el resto de la profecía apocalíptica de Juan, Apocalipsis capítulo 20 es muy simbólico, y los creyentes interpretan estos símbolos en una amplia variedad de formas. De hecho, en el libro entero de Apocalipsis sería difícil encontrar un pasaje más debatido que este. En términos generales, hay 4 escuelas principales de interpretación para este pasaje. Cada una lleva su nombre en parte por su entendimiento del milenio o los 1000 años mencionados en este pasaje. Estas 4 escuelas de interpretación son premilenialismo histórico, premilenialismo dispensacional, postmilenialismo y amilenialismo. El premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacional son ambos sistemas premileniales, lo que significa que ellos creen que Jesús regresará antes que comiencen esos 1000 años. En contraste, el postmilenialismo y el amilenialismo son ambos sistemas postmileniales, lo que significa que ellos creen que Jesús regresará después que estos 1000 años terminen. Observemos cada uno de estos sistemas con un poco más de detalle.
Premilenialismo histórico es llamado histórico porque es la visión premilenial que ha sido sostenida por diferentes grupos y teólogos a través de la historia de la Iglesia. Esta enseña que después de que Jesús regrese, Satanás será atado y Jesús marcará el inicio del milenio. Un periodo de 1000 años de paz y prosperidad terrenal. Los creyentes recibirán cuerpos resucitados al inicio del milenio. Los no creyentes no recibirán cuerpos resucitados, vivirán vidas más largas de las que ahora tienen, pero seguirán estando muertos. Cuando el milenio termine, la rebelión de Satanás tomará lugar, seguida por el juicio final. Y entonces el reino eterno de Dios sobre los nuevos cielos y la nueva tierra comenzará. Esta visión entiende que Apocalipsis capítulo 20 sigue cronológicamente después del capítulo 19. El premilenialismo dispensacional comenzó a ser enseñado a partir del año 1830. Hay variaciones con este punto de vista, especialmente en lo que respecta a los tiempos de los eventos finales antes del milenio. Pero en general, el premilenialismo dispensacional enseña que cuando Jesús regrese, Él restaurará la nación de Israel y visiblemente reinará sobre las naciones desde su trono en Jerusalén. Cerca del fin del milenio, Satanás instigará una rebelión, pero Dios derrotará completamente a Satanás y a sus ejércitos. Después, el último juicio tomará lugar y entonces el reinado eterno de Dios sobre los nuevos cielos y la nueva tierra comenzará. Al igual que el premilenialismo histórico, este punto de vista entiende que Apocalipsis capítulo 20 sigue cronológicamente después del capítulo 19. En contraste con el premilenialismo histórico y dispensacional, el posmilenialismo enseña que Jesús regresará después del milenio. Se cree que el milenio se comprende del periodo existente entre la primera y la segunda venida de Cristo, o los últimos 1000 años antes de que Él venga. En cada caso, durante el milenio Jesús gobernará desde el cielo a través de la iglesia terrenal, y su reino se expandirá progresivamente para cubrir y mejorar toda la tierra. El amilenialismo literalmente significa no milenio. Esto toma su nombre del hecho de que niega que el milenio son 1000 años literales. Esta enseña que el milenio consiste en el reinado de Jesús sobre toda la tierra, desde su trono en el cielo y a través de su iglesia, y que Jesús regresará al final del milenio. Amilenialismo es distinto al postmilenialismo en una variedad de formas. Por un lado, todas las formas del amilenialismo afirman que el milenio es todo el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Por otro lado, el amilenialismo no insiste en que el reino milenial de Jesús y de sus santos expandirá progresivamente el reino y mejorará el mundo. Desde una perspectiva amilenial, los cristianos experimentarán tanto las bendiciones del reino de Dios y la gran tribulación en la tierra hasta que la victoria final se logre cuando Cristo regrese. Hay una constante mundial, y consiste en el punto de vista cristiano de cosas que están pasando hacia el final de los tiempos. Podemos encontrar estas doctrinas principales y sus elementos en el credo de los apóstoles. Por ejemplo, dice que Jesús ascendió al cielo, y desde el cielo regresará a juzgar a los vivos y a los muertos. Por lo tanto, todos creemos que va a haber un juicio final, y Jesús va a regresar. Él va a estar involucrado tanto en los vivos como en los muertos. Por supuesto, tenemos diferencias sobre los detalles de cómo esto va a funcionar, pero todos estamos de acuerdo en que ese es el caso. Y entonces, después en el credo dice que creemos en el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo. Esto es un elemento de cristianismo ecuménico ortodoxo del que muchos cristianos ni siquiera lo entienden aún más, de que creemos que habrá una resurrección general física del cuerpo. Es decir, las personas no van a existir como espíritus para siempre, van a recibir sus cuerpos otra vez. De hecho, los cristianos recibirán cuerpos glorificados, al igual que Jesús tuvo su resurrección. Así que esta es otra enseñanza que debe ser sostenida por todos los cristianos, aunque no estemos totalmente de acuerdo en los detalles. Por lo tanto, creemos en la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Eso quiere decir que una vez que se da este juicio, resurrección del cuerpo, también creemos que habrá un nuevo mundo, un nuevo día, vida eterna que seguirá y seguirá y seguirá. Y de acuerdo a la Biblia, no es que estaremos en el cielo flotando alrededor de las nubes, sino en lo que la Biblia llama los nuevos cielos y la nueva tierra.
Cuando Jesús regrese, reinará sobre la tierra y nosotros reinaremos con Él. Estos son los elementos de nuestras perspectivas de los últimos tiempos, o la escatología que todas las variedades de cristianos deberían ser capaces de afirmar. Coincidimos que va a ser un gobierno y un reinado del Señor Jesucristo a través de su Evangelio, ya se trate de su presencia personal inmediata o eventual. Es una pregunta que no tenemos clara, pero sabemos que Él va a gobernar, a reinar, y va a haber una manifestación del poder del Evangelio. Sabemos que va a juzgar y habrá un juicio de ovejas y cabras, y habrá algunos que serán arrojados en el castigo eterno porque ellos no tienen perdón de sus pecados por medio de Él, y habrá otros que serán llamados a entrar en la gloria que está preparada para ellos desde antes de la fundación del mundo. Sabemos que estas cosas son ciertas, estamos de acuerdo con estas cosas. Sabemos que el cielo será un lugar donde habitará la justicia y Cristo mismo reinará, y nos gloriaremos en Él. No habrá duda del poder y la maravilla de Jesucristo. Todos nosotros estamos de acuerdo con esto, y podríamos seguir con otras verdades acerca de las últimas cosas, de escatología, como le llamamos, de la palabra escatón. El número de cosas en las que estamos de acuerdo por la claridad de Apocalipsis es realmente asombrosa. Creo que debemos ser cuidadosos de no enfocarnos tanto en esas áreas en las que estamos en desacuerdo. Tenemos que continuar con una distinción fraternal acerca de esto. No tenemos que dar la impresión de que la Biblia no es clara y en realidad no podemos entenderla, porque hay un gran número de verdades tremendamente importantes en las que sí estamos de acuerdo cuando las discutimos. Es importante reconocer que los creyentes evangélicos no siempre están de acuerdo y que el tema del milenio ha sido un área de controversia. Pero independientemente de cuál interpretación milenaria tomemos, todos los cristianos evangélicos están de acuerdo en que Cristo regresará y logrará la victoria sobre el mal, que Satanás finalmente será vencido y que el pueblo de Dios vivirá por siempre bajo el reinado de Cristo en una creación restaurada. Todos compartimos estas mismas convicciones y podemos encontrar gran consuelo y aliento en las enseñanzas bíblicas acerca del milenio. La segunda parte de la serie sobre el reinado de los santos trata con el último juicio de Dios sobre sus enemigos en Apocalipsis capítulo 20 versículos 11 al 15. En esta parte de la visión, Juan atestiguó la sentencia del juicio final sobre la humanidad basado en sus obras. Este juicio incluyó a todos los que han vivido. Los creyentes cuyos nombres están escritos en el libro de la vida fueron separados de la terrible ira de Dios. Pero el resto de la humanidad fue condenada por sus pecados. Este aspecto del juicio final elimina por completo la presencia y los efectos del pecado en el mundo, dando paso a los nuevos cielos y a la tierra nueva. Finalmente, la tercera parte de esta serie sobre el reinado de los santos se enfoca en el último juicio del pueblo de Dios, en Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 8. Juan vio que el último juicio del pueblo de Dios sería una gran bendición. Los cielos y la tierra serían hechos nuevamente y la nueva Jerusalén descendería desde el cielo como la ciudad capital de la tierra nueva. Este simbolismo apunta al hecho de que Dios habitará entre su pueblo en los cielos nuevos y la tierra nueva. Dios hizo esto en el pasado en el jardín del Edén, en el tabernáculo y en el templo. Y ahora Él habita con nosotros en Cristo. Pero en los cielos nuevos y la tierra nueva, nuestra comunión con Dios será mayor, porque Él manifestará su gloria entre nosotros y Él vivirá en su presencia física para siempre. Lo que me gusta enfatizar es el hecho de que tenemos un cielo nuevo y una nueva tierra, que cuando el Señor regrese y traiga todo a su fin, no solo vamos a tener una tierra nueva, sino que incluso el cielo mismo será uno nuevo.